a Banda Wonderway les da la bienvenida. Tranquilos, relajados, el ratón Crispín no está aquí con nosotros, simplemente buenos datos, por supuesto, importantes esto de la historia de lo que fue el cine mexicano de la década de los 80. Y viene el buen Yacomán, dispuesto a todo. Ya aprendan el mundo por piedad. Y bueno, pues vamos a iniciar con este hombre, ¿verdad? Que pues tuvo por ahí un tanto de tristeza de ver que no había mucho dinero en esas carpas y pues se decidió por entrar en la cuestión técnica precisamente ahí en esa televisora, ¿verdad? Televicentro de aquellas épocas y bueno, pues jalando cables, así lo manifiesta, poco a poco subiendo de categoría hasta llegar a ser floor manager de alguno de los programas hegemónicos de aquella época. Máster, usted pues tiene parte de esta historia de este hombre que pues también tuvo por ahí sus participaciones sindicales, imagínense nada más, un hombre dedicado a la comedia metido en la polaca. Realmente asombroso porque la trayectoria artística de Alfonso Zayas, que tal vez muchos lo ubican en esta serie de televisión allá en las finales de la década de los 70 y bueno, también pues parte de los 80 que tuvo su apogeo de Mis Huéspedes con María Victoria, pues él tiene toda, pues ya un currículum vital musical, profesional y artístico dentro del ámbito de lo que era Televicentro, que ustedes ya conocen. Televicentro pues formó, ahora es un conocido emporio que del cual pues el buen discípulo del Tigre de las Carreras está el buen Yacomán, pero sí, él realiza por supuesto este tipo de actividades empezando desde abajo hasta tener a la edad de 17 años el cargo de delegado de todo el elenco que formaba parte de la pantalla chica de este lugar, del cual pues también tiene un poco más ya de ambición, por supuesto, no de dinero, simplemente de ambición artística por poder crecer un poco más. El buen Alfonso Zayas, que lamentablemente el cáncer se encarga a todos los jovenazos, todos los que son ya pasando los 40, hace la prueba de la próstata. Aquí tenemos un joven que se ha hecho por 3 veces, el señor Chaleco, no sé por qué, le ha gustado, no, tal vez porque quiere cuidar mucho su salud y otro tipo de situaciones, pero Alfonso Zayas, pues bueno, lamentablemente, pues él se nos va de este mundo el 8 de julio del 2021, no por la pandemia que les han comentado, o se ha suscitado desde que llegó desde China, pero simplemente pues él fallece en el 2021. Fue un personaje ícono dentro de las sexy comedias en la década de los 80, aunque también tuvo participaciones muy importantes en la televisión y pues hay que recordar esta famosa serie que tiene sus orígenes allá en Cuba. Oye, ¿qué pasó, chico? La historia del Tres Patines, caray. Él también participa en esta serie, de la cual no, obviamente no es del elenco, por supuesto, principal, es un actor totalmente secundario que era a veces requerido por la situación en que el buen Tres Patines se metió a problema que hasta Fidel Leal mejor no lo buscaba a México, pero también es otro tipo de historias. Pero Alfonso Zayas, su trascendencia pues también viene dentro del teatro, que bueno, también empezó ahí con Silvia Pinal. Él debuta como actor secundario con Silvia Pinal y Julio Alemán allá en 1900, pues ya en el 61, y de ahí empieza poco a poco a tener pues algunos pequeños papeles muy importantes que a finales de la década de los 60, cuando se empieza a originar el cine de las ficheras, pues es requerido debido a su por supuesto su característica histriónica dentro de este ámbito, del cual era una novedad en la década finales de esta década de los 70. Y a continuación, bueno, el buen Yacomán, dispuesto a todo, caray, porque pues es que me acordé de esa película donde pues salía pues chavaquito de 5 años, por supuesto, en esta película junto a otro actor mexicano que también en mitos, si se quedó en el ataúd, si despertó y tuvo una muerte demasiado pues espantosa, Joaquín Pardavé, la película de Azares para tu boda, que decía el buen Yacomán. La bota de es que a veces está claro la bota, no sé por qué me la quiere aventar, cara. Pero aquí me vuelve a comer lo que tenemos aquí al joven. Cálmate, no va a haber chicos más adelante. Ahí están todas esas historias. Y bueno, siempre el rememorar estas cuestiones de la tremenda corte donde aparecía precisamente el señor Alfonso Zayas, un personaje que poco a poco fue llamado nuevamente por esa
esa vena artística que ya traía en sus venas, ¿verdad? Pues su tío, el señor Miguel Inclán, que también pues uno de los personajes legendarios, el famosísimo marihuano por ahí de la trilogía de El Toro, ¿verdad? Y que bueno, pues también posteriormente lo miramos en esa serie, ¿verdad? Muy de familia de la señora María Victoria Cervantes. Me refiero a La Criada Bien Criada, donde hacía pareja con el famoso motorcito, el señor Joaquín García Borolas, donde pues hacía por ahí un tanto lo sarcástico, ¿verdad? Pues de todas las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, ¿verdad? Y que pues tienen necesidad de acudir a esas zonas residenciales de la gente pudiente, de la gente de dinero, ¿verdad? Para pues hacer el aseo de estas casonas, de estas mansiones. También tuvo oportunidad de aparecer en programas de la época, ¿verdad? Como el show de Alejandro Suárez y algunos más, por ahí incluso al lado de el señor Manuel el Loco Valdés, un personaje que definitivamente pues estaba en la vena artística y sobre todo que tenía muchos de sus familiares en este ambiente artístico. Su primo hermano pues es otro de los grandes, 4 grandes de las sexicomedias, me refiero al señor Rafael Inclán, pero vamos a mencionar algunos más como Raúl Padilla el Chóforo, que es su primo, ¿verdad? Y bueno, pues otro de sus tíos, Raúl el Chato Padilla, personajes definitivamente nacidos en las carpas de la Ciudad de México y que bueno, pues tuvieron oportunidades de andar itinerantes por toda la República y poco a poco, ¿verdad? Pues ir abriéndose el paso. Después de haber aparecido en estas series de televisión, pues se da ese brinco, ¿verdad? Al cine, a esas películas donde ya se empezaron a manejar las películas de las ficheras y sobre todo pues donde se hizo grandioso fue en las sexicomedias, donde ella era un personaje fundamental y bueno, pues se le relacionó con muchísimas bellezas, ¿verdad? De mujeres tan agraciadas, ¿verdad? Como Angélica Chaín, como Maribel Guardia o la mismísima Lina Santos, un hombre que de alguna manera estuvo tocado por esa gracia y que tuvimos oportunidad de entrevistarlo en la Expo Sexo del 2018 y nos hablaba de cómo pues estas sexicomedias, esta época del cine de las ficheras rescató muchos trabajos, porque bueno, pues por ahí ya estaban haciendo las suyas los gobernantes, los presidentes de esos tiempos, y bueno, pues hicieron a un lado pues esos grandes capitales que inyectaban en la industria cinematográfica, y ahí es donde aparecen pues ya empresarios, ¿verdad? Como los Martínez Solares, que dirigían estas películas y que empezaron a, pues de alguna manera, a generar taquillazos impresionantes. Estas sexicomedias tuvieron oportunidad de competir con películas de Hollywood que arrasaban en taquilla a nivel internacional y que aquí en México, ¿verdad? Pues llegaban a quedar en segundo término, y me refiero a las películas del señor Sylvester Stallone, el Rambo, que, bueno, pues por ahí cuando hacían la contabilidad decían cómo es posible que las películas de estos vagos, de estos simples, ¿verdad? Pues estén teniendo mejor recepción, pero yo creo que porque retrataban mucho de lo que estaba sucediendo en nuestro país, el famoso peladito, el feo, que en un momento dado llegaba a ganarle los amores de las bellezas que pues se presentaban en estas historias y que a lo mejor nos identificaban de alguna manera con que en algún momento podemos nosotros también participar de esa manera. Y bueno, pues ahí está la historia de este personaje interesantísimo del señor Alfonso Sayas, que también pues tuvo oportunidad de participar en películas con otras comediantes importantes como la señora María Elena Velasco, donde ella, ¿verdad? Pues le dio oportunidad a esas películas de la India María, en películas como Pobre pero Honrada de 1974, en el 75 La Madrecita, La Presidenta Municipal en el 76, y obviamente pues esto lo catapultó para que fuera pues ya requerido como protagónico en esas películas que posteriormente pues ya fueron enmarcadas en ese cine de las ficheras como Las Cariñosas de 1981, y ahí aparece ya un género un tanto arrancado con las influencias francesas e italianas de las comedias eróticas, y que aquí en México pues tuvimos oportunidad de mirar ya estos personajes que ganaban carretonadas de dinero, Master, y bueno, pues a lo mejor por ello se pudieron relacionar con esas bellezas.
Sí, pues tuvieron esta característica obviamente muy peculiar de regodearse con todas estas despampanantes actrices que formaron obviamente el elenco de las sexicomedias, que también hay que complementar este dato que después de esta película que les comenté, en la cual pues él aparece a los 5 años junto a Joaquín Pardavé en Azares para tu boda, también participa de manera pues secundaria en una película que fue realizada junto a Germán Valdés y tal, la famosa película del Piernas de Oro, una película que bueno pues relataba la historia de una competencia en bicicletas, en la cual pues ahí aparece Alfonso Sayas. Obviamente cuando hablamos de la filmografía de Germán Valdés y tal, pues hay algunos actores que muy importantes dentro de la comicidad, pero algunos actores forman parte de incidentales o secundarios, pues ahí aparecen algunos que poco a poco se fueron forjando de manera pues muy como por así decirlo, pues muy importante, porque pues ellos querían por supuesto salir en la pantalla grande. Después de la finalización de lo que fue las sexicomedias a finales de la década de los 90, pues Alfonso Sayas es de los pioneros que empiezan a incursionar dentro de lo que fue el ámbito de los videojuegos. Esas películas que en otro capítulo que tuvimos aquí en Guerra de Viniles comentamos que las sexicomedias, pues ya cuando se cierra un poco esto del presupuesto para realizarlas, pues se dedican mejor a continuarlas en los videojuegos, películas por supuesto caseras, y de las cuales pues Alfonso Sayas también empieza a formar parte de la producción y de la inversión, que bueno, también tiene pues algunas películas que algunos que son aficionados a este tipo de género, pues hablan de la que estamos hablando, de la cueva del peludo y otras. Así son, ¿qué es la novela? Donde se quedó el chicle atorado. No, eso era de familiar, sin rastro, no. Entonces, pues a Alfonso Sayas pues empieza a incursionar dentro de este género un poco más casero, pero debido ya a la tecnología, otro tipo de innovaciones, otro tipo de ámbito dentro del contexto social, pues él ya empieza a dejar un poco esta carrera. Ya al final pues se le llegó a ver en este programa de concursos pues conducido por este joven originario de allá de la República de Chile, a don Francisco Mecela, pues ahí empieza por supuesto a actuar ya de forma pues ya de relleno en estos sketches que eran ya demasiado muy malogrados, en la cual pues ya ese histrionismo de Alfonso Sayas, que había por supuesto sido reconocido en este tipo de películas, pues ya cayó en un poco de cliché, ya no tiene ese tipo de comicidad, ya es más un poco con unos libretos un poco más enfocados a lo familiar, y es donde termina por supuesto la carrera de Alfonso Sayas. Pero hablar de lo que sucedió en la década de los 80 es enumerar bastantes películas de las cuales pues se cuentan muchas historias, que si tuvo pues ahí algún amorío con ese tipo de actrices, pues sería también un poco bastante de hablar con quién sí, con quién no, pero eso es para otro capítulo. A continuación, bueno, bien Giacomo, pues para dar el carpetazo, si aún todavía hay tiempo, aquí el Fortnite nos está marcando el tiempo, porque recuerden, vamos a hablar de 4 íconos, 4 actores que formaron parte de este género de las sexicomedias, obviamente en México. Exactamente, y bueno, pues la historia cuenta que uno de los directores legendarios de las películas de Germán Valdés Tintán, que ya tocaba el máster de máster, el señor Gilberto Martínez Solares, él pensaba que el señor Sayas podía llenar esos zapatos, ¿verdad?, gigantescos de Germán Valdés Tintán, y que podría ser la contraparte. De hecho, ¿verdad?, de esa película del ratero de la vecindad de 1982, pues generaba esa expectativa, ¿verdad? Y pues este hombre que había dirigido ya a Germán Valdés Tintán en películas como Calabacitas Tiernas, La Marca del Zorrillo, El Rey del Barrio, El Vizconde de Montecristo, ¿verdad? Pues lo invitó precisamente para hacer esas películas del ratero de la vecindad 1 y 2, y bueno, pues por ahí a lo mejor algo sucedió que no se logró que se llegara a esa expectativa, pero yo creo que el tiempo va a dar la razón a los que piensan que sí y a los que piensan que no. Al final de cuentas, pues ahí está la cantidad de gente que metían en estos cines, ¿verdad?, como el Mariscala, como el Alameda, el Orfeón, que pues tenían unas filas larguísimas y que llenaron, ¿verdad?, de manera importantísima, sobre todo rescatando no a la industria cinematográfica, sino a la gente que trabajaba en estos cines, ¿verdad?, de acomodadores, de dulceros, de taquilleros,
de pues la gente que estaba recibiendo los boletos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues ahí está la historia de este personaje. Y bueno, pues vamos a dar una segunda parte de la cuestión de lo que decía el señor Andrés García, que él había tenido más de 2,000 mujeres en su haber. Y bueno, pues en alguna ocasión que entrevistaron al señor Zayas, pues él decía, pues la diferencia es que pues yo no ando ventilando mi vida sentimental, pero yo creo que por ahí ando cercano a todas esas mujeres que este hombre ha tenido.